El choque real que presenciamos hoy no es entre eslóganes electorales, sino una batalla frontal entre la impunidad y la recuperación patrimonial. Aquí ya no hablamos solamente de corrupción, hablamos de un método. La Fiscalía sostiene firmemente que el dinero salió de casa presidencial, transitó por un laberinto de sociedades controladas por Saca y terminó convertido en inmuebles lujosos y productos financieros. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La verdad documentada detrás de la llamada Edad de Oro de Arena, cómo una estructura milimétrica de saqueo convirtió dinero público en patrimonio privado y después, en un acto de cinismo, intentó pagarle al Estado con absolutas migajas. Esto que acaban de escuchar no es un simple tropiezo administrativo. Esto es una radiografía exacta del desprecio. Durante años nos vendieron una narrativa de eficiencia, de orden y de modernidad. Pero debajo de ese discurso impecable operó un drenaje sistemático y despiadado del Estado. El dato que desarma y destruye cualquier intento de defensa no es solamente la magnitud del saqueo inicial, sino la obscenidad, la reparación. El robo fue multimillonario y el abono reportado por la Fiscalía es microscópico. Aquí no hay voluntad de resarcir el daño. Lo que hay es una resistencia brutal a devolver lo que no les pertenece. Vamos a hacer un gobierno que esté por encima de los intereses de los políticos y los partidos. Elías Antonio Saca González, expresidente de la República por el partido Arena entre 2004 y 2009, fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero. La Sala de lo Penal ratificó que él y su red tienen la obligación de reintegrar más de $301 millones desviados directamente de los fondos públicos. Además, en la audiencia de liquidación instalada el 14 de abril de este 2026, la Fiscalía General de la República informó los montos exactos de responsabilidad civil. Elías Antonio Saca debe devolver $3.892.698.71 y Ana Ligia de Saca $589.608.42. Sin embargo, el dato que indigna a la nación es que el expresidente solo ha abonado $5.845.75, apenas alrededor del 0,13% de esa obligación directa. Esta certeza es máxima, respaldada por una sentencia penal firme, la resolución de la Sala de lo Penal y el comunicado oficial de la Fiscalía de abril de 2026, documentado por la prensa gráfica. Ay de los que dictan leyes injustas y de los que escriben sentencias de opresión para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Bienvenidos a una corrupción que ya no puede esconderse detrás del marketing partidario del partido Arena, que quiere seguir lavando el chaleco. El caso Saca no es un episodio aislado que ocurrió en el vacío. Es la forma más nítida de una cultura de poder que confundió el gobierno con su propia caja chica. Tomar o retener injustamente el bien ajeno contradice frontalmente el séptimo mandamiento. Aquí no estamos hablando de una falta menor. Hablamos del secuestro financiero de recursos vitales que pertenecían a todo El Salvador. La humillación moral del legado de Arena empieza exactamente aquí, cuando su retórica de buena administración se estrella de frente contra el peso demoledor del expediente judicial. Quisieron posar ante las cámaras como gerentes del progreso, pero el saldo documentado en tribunales es otro. Más de $301 millones cuya devolución fue ratificada por la Sala de lo Penal, que en el año 2026 seguía abierta porque el pago reportado por Saca era de apenas $5.845. Por favor, no conviertan esa cifra en humo en su cabeza. Deténganse a pensarlo. Ese es el dinero real que no estuvo en medicamentos para los hospitales públicos. Es dinero que faltó en mantenimiento, en
en infraestructura y en las escuelas, y desde luego en la seguridad y en la atención pública. El robo no desaparece mágicamente, el robo deja huecos concretos y dolorosos en la vida diaria de todo un país. En ese preciso contraste se revela el verdadero tamaño de la traición. Usaron el lenguaje de los valores cívicos para anestesiar a un pueblo a que al mismo tiempo le vaciaban las bóvedas del tesoro, y por eso la justicia patrimonial no puede llamarse persecución política, es restitución pura y dura. Es cobro, es el Estado reclamando con la ley en la mano lo que nunca debió salir de sus arcas. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Saca creó una estructura de 7 sociedades fachada con un fin específico: el desvío, ocultamiento y transformación patrimonial de fondos públicos durante el período 2004 a 2009. En marzo de 2026, la Fiscalía logró que 25 inmuebles y 8 productos financieros, valorados en $9.6 millones, pasaran a la administración y titularidad del Estado. El fallo judicial también ordenó la disolución absoluta de las sociedades usadas como fachada. Esta certeza es alta, con sólido respaldo fiscal y judicial sobre el esquema utilizado, la extinción de dominio ejecutada y el valor de los bienes recuperados. Como contexto clave, el CONAB asumió la administración total del grupo Samix en agosto de 2018 y ya en 2019 se informó que también administraba otras 6 sociedades del grupo vinculadas al caso. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. San Juan Crisóstomo. Aquí ya no hablamos solamente de corrupción, hablamos de un método. La Fiscalía sostiene firmemente que el dinero salió de casa presidencial, transitó por un laberinto de sociedades controladas por Saca y terminó convertido en inmuebles lujosos y productos financieros. Ese recorrido detallado destruye por completo el relato del accidente. No fue desorden en las cuentas, fue diseño, fue premeditación. La verdadera verdad oculta bajo la alfombra no era que faltara capacidad técnica en el Estado para administrar, sino que sobraba voracidad en la cima del poder. Y cuando la cima roba a manos llenas, abajo no se siente como una abstracción jurídica, se siente como un deterioro, se siente como un profundo abandono, se siente el peso de vivir en un país donde el ciudadano común paga sus impuestos religiosamente, mientras la élite conectada se paga privilegios con dinero que no le pertenece. El Papa Juan Pablo II vinculó las estructuras de pecado con el afán exclusivo de ganancia y la sed insaciable de poder. Esa definición le casa con precisión clínica a esta arquitectura de saqueo, no porque la fe deba sustituir el expediente judicial, sino porque lo ilumina moralmente. Hay delitos que también son síntomas claros de una podredumbre cívica. El punto central no es solo calcular cuánto dinero entró a las cuentas privadas. El punto es que mientras ese dinero era meticulosamente desviado, El Salvador seguía necesitado desesperadamente los servicios que ese mismo debía financiar. Por eso, este episodio no debe leerse jamás como una nostalgia de un pasado ordenado. Debe verse como una advertencia al pueblo salvadoreño del partido Arena de manera permanente. Cuando una fuerza política convierte la institucionalidad en un circuito de extracción, la democracia deja de ser la administración del bien común y empieza a parecerse a un simple permiso para saquear. El choque real que presenciamos hoy no es entre eslóganes electorales, sino una batalla frontal entre la impunidad y la recuperación patrimonial. Repasemos. En 2018, el CONAB asumió la administración total del grupo Samix. Avanzando a 2026, la Fiscalía logró la extinción de dominio de 25 inmuebles y 8 productos financieros valorados en $9.6 millones.
Y ahora, ante el pago ínfimo reportado por Saca, la Cámara Primera de lo Civil instaló una audiencia formal de liquidación de bienes. La certeza es empírica e irrefutable. Existe administración estatal de bienes, extinción de dominio y una ejecución civil en pleno curso, hoy en día. Desterrada la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? ¿Y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos? San Agustín de Hipona, la ciudad de Dios. Y así es como se cae otra de las grandes coartadas de la victimización. Cuando el Estado rastrea inmuebles, interviene productos financieros y audita sociedades presuntamente alimentadas con dinero público desviado. No está persiguiendo una opinión disidente, está persiguiendo una ruta patrimonial manchada. Ese es el punto exacto que destruye todo el teatro del martirio político. Una democracia sin valores puede degenerar en un totalitarismo visible o encubierto. Esa frase no está puesta aquí como una manera de decoración, porque cuando el poder se utiliza para blindar a una red y vaciar al erario, lo que colapsa no es solamente la ética privada de unos pocos. Se daña y se pudre la legitimidad misma del sistema. Y del otro lado de esta moneda está un principio elemental de justicia. Las deudas se pagan. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2411 lo dice sin ambigüedad al hablar de justicia conmutativa y del pago de las deudas. Por esa razón, la liquidación de bienes no puede presentarse como un exceso, sino como una consecuencia natural. No como un abuso de poder, sino como la respuesta legal y firme al impago. Visualice este contraste sin carga de propaganda. En el pasado veíamos dinero saliendo a raudales de casa presidencial hacia oscuras estructuras privadas. Ahora vemos esos bienes volviendo a manos del Estado por la vía judicial. Eso no resuelve por sí solo toda la enorme deuda histórica, pero rompe de tajo la vieja costumbre de que el poderoso nunca paga. La enseñanza profunda para el pueblo salvadoreño no debería depender jamás de simpatías partidarias. Debería depender de una regla simple y tajante. Ningún proyecto político merece volver a administrar el tesoro público si su legado más documentado es haberlo tratado como su botín personal. ¿Verdad, areneros? Lo que ya está acreditado en este momento no es la recuperación total del daño causado, sino el fin absoluto de la intocabilidad. Hoy existe una condena penal firme. Existe la ratificación del reintegro por más de $301 millones. Existe la extinción de bienes por 9,6 millones a favor del Estado. Y existe una ejecución civil abierta para cobrar más de $4,4 millones adicionales por enriquecimiento ilícito. Esta certeza es alta. Los hechos centrales están sostenidos por resoluciones inapelables, comunicados oficiales del Estado y un cobro judicial que sigue activo en este año 2026. Como león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El caso Saca ya no pertenece al terreno de la sospecha mediática, sino al de la prueba, la condena y la ejecución. Ese es el golpe definitivo, la vieja pretensión oligárquica de robar arriba, litigar abajo y no devolver absolutamente nada. Ya no puede presentarse ante nosotros como normalidad democrática. La lección histórica que nos deja esto es severa. Un país no se arruina solamente por pobreza estructural o por mala suerte. También se arruina y se desangra cuando su élite gobernante convierte la administración pública en una tecnología de extracción. Eso fue lo que los expedientes revelaron. No un simple error contable, sino una forma calculada de ejercer el poder. Pero el cierre serio de esta historia no consiste en canonizar a nadie en el presente. Consiste en defender una idea irrenunciable. Quien saquea al Estado debe perder sus privilegios, su patrimonio ilícito y la máscara moral con la que intentó justificarse. La autoridad pública existe para promover eficazmente el bien común. Cuando una cúpula utiliza esa autoridad para enriquecerse, traiciona la razón misma de gobernar. Pregúntese esto en su casa, sin sentimentalismos y sin propagandas.
Si después de una condena firme y de una ratificación por parte de la sala y de una deuda que asciende a millones, se responde con un pago de $5,845.75, ¿qué nos dice eso sobre la ética real del saqueador? Piénsenlo bien, lo dice absolutamente todo, areneros. Por eso mismo, el juicio histórico sobre esta etapa no necesita gritos. Lo que necesita es memoria, y memoria judicial, memoria moral y sobre todo memoria cívica. Porque un pueblo que comete el error de olvidar cómo le vaciaron el Estado, corre el terrible riesgo de volver a entregarle las llaves a quienes ya demostraron que hacen cuando lo tienen. Concluimos entonces con una sentencia de responsabilidad nacional. El reino de la impunidad no cayó por accidente. Empezó a retroceder cuando los expedientes dejaron de archivarse en la oscuridad, cuando los bienes empezaron a ser perseguidos por la ley y cuando el Estado finalmente decidió cobrar. Y mientras ese cobro siga abierto en los tribunales, esta historia no pide olvido, pide vigilancia permanente y que los corruptos de Arena nunca más se olviden que son cortados con la misma tijera. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Lo leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.